Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien? Espero que anden bien. Hoy jueves, el último día, La Máquina de Pensar. Saben que vamos de lunes a jueves. Tenemos un plato especial. Tenemos con nosotros al novelista español Lorenzo Silva. Nos va a hablar de la última novela, Los Cuerpos Extraños. Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La Máquina de Pensar muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Bueno, amigos, ahora vamos a recibir en La Máquina de Pensar a un escritor que tiene escritor de novela policial, aunque también ha escrito otra clase de novelas, pero bueno, mayormente conocido por la novela policial. Él es español, vino acá a Uruguay en el 2010, en el 2012. Bienvenido, Lorenzo Silva. Muchas gracias. Con Lorenzo estuvimos cuando viniste para el Festival Eñi en el 2010, y ahora, bueno, ganaste el premio Nadal, ganaste el premio Planeta. Esta serie tuya, no sé cuántas novelas llevas, pero ahora ya estás con otra nueva en el 2014, Los Cuerpos Extraños. Es la séptima novela, aunque en realidad el octavo título, porque hay un libro de relatos. Y sí es verdad que bueno, a esos dos premios incluso se puede sumar otro más, ¿no? La primera novela tuvo el premio Ojo Crítico, que es un premio que da Radio Nacional de España. Y para mí es muy sorprendente que una serie policíaca haya ido cosechando todos estos premios, la verdad. En el caso, disculpa, en el caso de Nadal estamos hablando de un premio como muy prestigioso desde el punto de vista, no quiero decir nada, pero desde el punto de vista literario, porque siempre parece que hay como una separación entre la alta literatura y la literatura de género, lo cual lo aclaro porque es doblemente significativo que una novela de género policial haya ganado el Nadal. Desde luego. Y en el caso del Ojo Crítico, ¿cómo funciona? Pues es igual, el Ojo Crítico es igual, solo que para autores jóvenes. Es decir, el Ojo Crítico viene a ser como el premio que en España reconoce al talento literario emergente, fuera de géneros y fuera de todo, ¿no? Y si uno mira tanto la nómina del Ojo Crítico como la nómina del Nadal, como la nómina del Planeta, se encuentran muy pocas novelas policíacas. También hay que decir que son pocas, pero alguna hay, que en otros países, sobre todo en otros países europeos, hay una gran diferencia entre la novela policíaca y el resto de la literatura. Es decir, por ejemplo, una novela policíaca prácticamente no puede aspirar a ganar el Goncourt, por ejemplo, ¿no? En Francia. Claro. Se entiende que son casi productos distintos que juegan en ligas diferentes. Pero, sinceramente, yo empecé a escribir novela policíaca porque me interesaba el tipo de argumentos que se podía manejar y porque me interesaba, sobre todo, la mirada que se podía lanzar desde el punto de vista de un investigador criminal sobre una sociedad compleja, ¿no? Quizá en sociedades más rudimentarias, pues dices, bueno, los crímenes son más básicos, ¿no? Por ejemplo, en la misma sociedad española hace 60 años, ¿no? Pero en la sociedad española de hoy, un crimen muchas veces toca muchas teclas a la vez. Y el investigador criminal en España tiene que saber tocar muchas teclas. No solo tiene que saber de criminología, sino que a lo mejor tiene que saber de finanzas, tiene que saber de sistemas, de Internet, de mil cosas, ¿no? Porque la criminalidad ahora mismo es muy compleja y además no está tan separada de la parte normal de la sociedad, ¿no? A mí una cosa que me interesa mucho, y está en esta novela, por ejemplo, pero en muchas otras de la serie, es poner de relieve, desvelar esas conexiones que hay entre lo que es, digamos, la parte oficial o la parte legal de la sociedad y la parte ilegal, que gestiona muchos recursos y que toma muchas decisiones. La luz y las sombras. Alguien ha dicho que el policial intenta buscar, en toda novela policial se intenta buscar la verdad al final y que toda búsqueda de la verdad en el fondo es política. Sin ninguna duda. Eso yo cada vez lo tengo más claro, ¿no? Porque al final, bueno, eso decía Raymond Chandler, que su personaje era un hombre en busca de una verdad oculta, ¿no? Cuando una verdad está oculta, normalmente o muchas veces hay una razón política detrás de esa ocultación, ¿no? Bien sea de gran política o bien sea de pequeña política de un individuo, ¿no? El hacer que las cosas parezcan lo que no son, muchas veces forma parte del juego político, ¿no? Y desvelar esa impostura, echar abajo esa mistificación,
pues es en cierto modo una labor política inconveniente. Y por ejemplo en esta novela, la última en la que tienen que investigar los protagonistas el asesinato de una alcaldesa, y para eso se tienen que mover en el entorno político, social y económico de la ciudad de la que era alcaldesa, esta mujer pues enseguida empiezan a tropezar con esa dureza de los elementos políticos que quieren mantener ocultas determinadas realidades, porque su discurso se basa precisamente en que esas realidades no afloren. Claro, la mirada del investigador privado o del investigador, en este caso guardia civil, es siempre una mirada en busca de la verdad, y no todos los seres de la sociedad se manejan con esa última mirada, ¿no? O sea, es necesario un cierto nivel de hipocresía para mantener la cohesión social. En este caso estamos hablando de Bevilacqua y de Chamorro, esta pareja de guardias civiles que ha sido, digamos, la protagonista de estas 7 novelas tuyas, y que Bevilacqua tiene, lo hemos comentado, pero tiene una característica que a veces quizás nos puede tocar, que es un hombre que su padre fue uruguayo, aunque no lo perdió, digamos. No está claro si se murió o no, parece como que el hombre se fue. No se sabe. Pero me sorprendió que yo no sabía el detalle de que Bevilacqua había vivido 7 años en Montevideo. Sí. O sea, pero los primeros 7 años, ¿no? Sí, los primeros 7 años de vida, y se refiere y habla de su barrio y habla de... Bueno, en lugares dispersos de estos 8 libros hay alusiones, ¿no? a su vida en Montevideo, que es muy pequeña, que es la infancia. Pero muy central, digamos, en cuanto a la conformación. Claro, de la mirada. Lo que te interesa en este caso es conformar un investigador español que no sea 100% español, exacto. Que sea mestizo de alguna forma, para poder... lo dice textualmente, sí, ¿no? Dice, que se siente como en soledad compartida. Sí, él tiene un punto de extrañeza. Él es español porque no solo tiene pasaporte español, no solo trabaja en un cuerpo de seguridad español, sino que ha vivido en España muchísimos años, ¿no? Pero él tiene siempre un punto de extrañeza en la mirada, un punto de forastero, un punto de no ser del todo, ¿no? Y además, incluso él deliberadamente juega esa baza cuando se encuentra con aspectos de la sociedad española que por alguna razón no le gustan, ¿no? Incluso en alguna conversación, pues él, para referirse a sí mismo, cuando alguien le dice, bueno, porque vosotros los españoles, tal, y de a mí no me mires yo, o los que habéis nacido aquí, de a mí no me mires yo, soy sudaca, ¿no? O sea, yo nací al otro lado del Ecuador. Y bueno, él juega con esa baza, pero a mí esa baza también me sirve para que el personaje tenga, aparte de una serie de cuentas pendientes consigo mismo y con su propia identidad, que a mí eso me interesa más eso que la gente que tiene tan clara su propia identidad, ¿no? Yo cuando veo a alguien que tiene tan clarísima su propia identidad siempre me da un cierto escalofrío. Prefiero a un personaje como este con más dudas, y que desde esas dudas pues también es más difícil emitir juicios categóricos sobre lo que pasa, ¿no? Él muchas veces hace sus conjeturas, insinúa sus conclusiones, pero se abstiene de juzgar, ¿no? Como si en el fondo la cosa no fuera del todo por él. Ahí está también un poco la mirada política, en el sentido muy amplio de la palabra, de poder ver en general, ¿no? Poder ver en general, distanciarse un poco como si fuera un gran cuadro, digamos, y ver en perspectiva. Y a mí me da la sensación, leyendo Bevilacqua y de Chamorro, que a vos lo que te interesaba era que fuera un mitad español, mitad otra cosa. Pero ¿por qué elegiste Uruguay? Porque podía haber sido serbio, podía haber sido... porque la idea es algo no tan nítido. Si hubiera sido la mitad argentino, ya ahí tiene un peso, ¿no? Hay un peso, ¿no? Ahora si fuera, yo que sé, nacido en la isla de Pascua, pienso yo que al principio pensabas en el público español, ¿no? ¿O no? Bueno, yo pensaba en principio en mi público más inmediato es el español, sin ninguna duda, ¿no? Cuando yo empecé a escribir las novelas de Bevilacqua, había publicado solo una novela en una editorial muy pequeña que se había vendido muy poco. Me dedicaba a la abogacía. Con que quizá cuando escribí la primera novela de Bevilacqua mi público era ninguno. Prácticamente ninguno, ¿no? Lo que te da muchísima libertad a la hora de escribir, ¿no? Claro. Mi público era prácticamente ninguno, ¿no? Digamos que a mí sí me interesaba un personaje que tuviera ese elemento de extranjería. Decidí que la extranjería fuera latinoamericana. Y a partir de ahí pues empecé a buscar. También quería que fuera algo que determinara que él tuviera un apellido que no fuera español. Entonces, digamos que enseguida surgió la opción de que fuera un apellido italiano, y ya enseguida caí en la zona de migración italiana, ¿no? Y entonces, al final, pues digamos que quedó la elección, ¿no? Argentina, Uruguay.
Y me decanté por Uruguay con mucha facilidad. Primero porque es más pequeño, segundo porque es menos conocido, Claro. Tercero porque, no sé, por ejemplo, uno de mis escritores de cabecera es Onetti, ¿no? Y bueno, digamos que Uruguay me despertaba más. Argentina es más conocida en España, es mucho más, tiene mucha más presencia, ¿no? Pero no Prefería conocías algo... mucho Uruguay vos en ese momento. No, Salvo por Onetti. no había estado jamás en Uruguay. No. Había leído, bueno, pues a Sí, Onetti, a Benedetti, en fin, había leído sobre Uruguay, sabía un poco su historia, Claro. y un poco lo que, pues de dónde viene la singularidad de Uruguay en los años 20 y 30, todo eso lo conocía, ¿no? Pero bueno, digamos que lo escogí precisamente por eso, por ser menos notorio, por ser menos obvio, ¿no? que un argentino. Sí, yo pensé algo similar porque, digo, Bevilacqua logra esa mirada. Y bueno, el Guardia Civil, vos ya lo habías dicho, que bueno, que elegiste la Guardia Civil porque es un cuerpo netamente español y digamos que no tiene parangones en todos los países. Por ejemplo, acá en Uruguay es muy difícil. Digo, a mí me ha tocado explicar lo que es la Guardia Civil y no es fácil. Y por ejemplo, me entero en tu último libro, en Los Cuerpos Extraños, que la policía, por eso para ver la diferencia que hay entre policía y Guardia Civil, tiene sindicatos. Sí. Y la Guardia Civil no tiene sindicato. Sí, no puede, pues son militares. Es como si fueran los militares. Son los militares. ¿Es Son una militares. policía militarizada? Son militares y eso les da una singularidad relativa. En Europa hay varios cuerpos policiales militares, la Gendarmería francesa Claro, son la militares, Gendarmería. los Carabinieri italianos son militares, la Guardia Nacional Republicana portuguesa son militares, hay también un cuerpo de gendarmería militar en Holanda. Es decir, que es un modelo que está en varios países de Europa, que es peculiar porque la mayoría de los países que tienen este modelo, España, Francia, Italia, son países con bastante territorio, con un territorio poco cohesionado en cierta época, y digamos que la Gendarmería en Francia, o la Guardia Civil en España, o los Carabinieri en Italia, han servido un poco para que el Estado esté presente en los pequeños lugares, ¿no? En los pequeños pueblos. En las zonas rurales, En las zonas rurales fundamentalmente. Luego, claro, todo ha evolucionado mucho. Para empezar, ahora mismo las zonas rurales en España están perfectamente comunicadas con las ciudades. Sí, pero me refiero a que la policía estaba más bien en las ciudades, Sí, eso es. y en el campo, bueno, o andabas a caballo o andabas en una 4x4, algo para eso es. Ahora lo que pasa es que ha cambiado todo mucho porque, claro, Claro. yo, por ejemplo, pues indudablemente aquí investigan porque la alcaldesa aparece en una playa que está en el término municipal, la circunscripción de un pequeño municipio. Pero esta mujer es alcaldesa de una ciudad de 100.000 habitantes y está a 25 minutos por autovía de Valencia, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, Sí. con lo que la investigación no se queda en el ámbito rural. Pero la ¿por qué investigación- les toca a ellos? Se discute ahí un poco de No, que ellos tienen que ir. No, les toca, vamos a ver, en principio le toca al cuerpo, quiero decir, donde aparece el cadáver, en este caso un caso de homicidio, donde se comete el crimen o aparece el cadáver, determina la jurisdicción, si es Guardia Civil o si es el Cuerpo Nacional de Policía, que es la policía civil que hay en España. Luego hay también cuerpos autonómicos, pero vamos, simplificando, eso es lo que decide. Una vez que la competencia es de la Guardia Civil, normalmente hay equipos locales sobre el terreno. Claro. Pero cuando un caso es muy relevante, y el caso del asesinato de un alcalde es muy relevante, de hecho ha habido asesinatos de alcaldes en España, no me lo estoy inventando, en esos casos va a la unidad central por las repercusiones que Claro, tiene, políticas, mediáticas, etcétera. Claro. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando con Lorenzo Silva. Vamos a ver si ahondamos un poco más en esta última novela llamada Los Cuerpos Extraños, editada por Planeta. Amigos, después de la pausa, seguimos en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí en La Máquina de Pensar estamos conversando con el escritor español Lorenzo Silva. Nada, habíamos quedado pendiente, Lorenzo, hablar un poco de esta última novela tuya, Los Cuerpos Extraños, donde Bevilacqua y Chamorro, que es el ayudante, ¿no?, de este investigador, que es de Guardia Civil, tiene que tomar este caso, que es un caso de una alcaldesa, ¿no? Y ahí tocas el tema político, pero político ahora partidario, sistema político, digamos. Estamos hablando de algo más en concreto, en un momento en que ese tema en España es profundamente álgido, me parece, ¿no? Sí, candente Sí, realmente. Mira, la última noticia de ayer, es que un líder histórico de los sindicatos mineros, que al mismo tiempo es un militante destacado del Partido Socialista, se le ha desvelado que tenía 1,5 millones de euros
no declarados. A Hacienda, que ha alabado con la amnistía fiscal que dio el gobierno hace un par de años, ¿no? Lo que ha determinado que lo expulsen inmediatamente del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un caso que ya es un rosario, ¿no? Sí, sí, es un rosario sí. En todas las siglas, además, sí, ¿no? sí. Digamos que la corrupción es inevitable en cualquier sistema, ¿no? Y digamos que no hay ahora más corrupción en España que la que había hace a lo mejor 10 ¿no? años. No, lo que ha pasado es muy sencillo. Hace 10 años había dinero. Ese dinero daba para que el corrupto se lo llevara y al propio tiempo pues se creaba empleo, se crecía a un ritmo rápido, había mucho dinero en manos de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento se relaja, no solo se relaja la moral del corrupto, sino que también se relaja la exigencia de responsabilidades. Sin embargo, cuando tú tienes 5 millones de desempleados, cuando a todos los funcionarios públicos les han bajado el sueldo de media un 20, un 25%, cuando hay recortes en sanidad, cuando hay recortes en educación, pues que un político se haya llevado 1,5 millones de euros escuece mucho más. Sí. Escuece mucho más y esa comprensión que incluso en algún momento han tenido algunos, porque eso hay que decirlo, había gente que estaba imputada en procedimientos judiciales abiertos, se presentaba a las elecciones y ganaba las elecciones. Seguía ganando, sí, como pasó con Berlusconi, digamos, en Claro, Italia. Sí, pues eso ahora es impensable. Eso ahora es impensable porque ahora, precisamente como consecuencia de las dificultades que han tenido muchos ciudadanos españoles por culpa de lo mal que se ha gastado el dinero público, cualquiera que quede acreditado que ha metido la mano en la caja de ese dinero público, pues tiene muy poca comprensión. Lo que ocurre es que al propio tiempo, pues el poder sigue teniendo sus resortes tanto en el legislativo como incluso en la propia organización judicial, ¿no? Hay una cierta influencia de la política en la designación de jueces. Eso ocurre en todos los países, ¿no? Lo que me parece que el sistema político español, y ahora estoy hablando un poco, pero tiene que ver con que hayas tocado este tema, me parece, es que cuando las cosas andan bien, para la gente se preocupa poco de la política, sí, ¿no? Cuando andan mal es que la gente se reúne para pedir, hace huelga, paro, en fin, hace una serie de cosas. Yo viví en España y vi lo que era la España de la transición y después cómo todo eso fue, más allá del desencanto, fue aflojando tremendamente. Totalmente. Y si la gente pudiera no votar, no votaría más, no me hables más de política. Sí, Sin embargo, ahora ocurre que en menos de, no sé cuántos meses, surge un partido Podemos que saca... Está capitalizando esto. Y que saca, pero saca una cosa increíble de votos. Bueno, habrá que verlo en unas elecciones, porque de momento solo hay proyecciones. Ha habido unas elecciones europeas que no son significativas. Ajá, pero en esas sacó 5... Bueno, no, en esa sacó 1 millón de votos. Lo que pasa es que, esas son elecciones en las que vota menos gente, en las que el voto muchas veces es de castigo, es un voto... Como la gente piensa que el Parlamento Europeo es una cosa que pilla lejos, pues digamos que son unas elecciones un poco raras, ¿no? Se verá cuando hay unas elecciones generales, que es el año que viene, pero incluso, cuál es su potencial real. Pero incluso esta gente, Podemos, casi que no tenía partido. No tienen partido. Tienen que crearlo después. De hecho, no tienen. Mira, han renunciado a presentarse a las elecciones municipales porque no están seguros de poder poner un candidato en cada ayuntamiento, porque no tienen gente para ponerlo, ¿no? Entonces ellos van a ir a las autonómicas y luego van a ir a las generales, ¿no? Y bueno, la aparición de este partido está directamente relacionada con este descontento, con esta exigencia de responsabilidades. Y bueno, en cierto modo, yo lo que querría destacar es que lo que cuenta la novela, que no es exactamente el trabajo de mis protagonistas investigan el homicidio. Claro. Pero cuando están investigando el homicidio, su investigación confluye con una investigación de la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil. Porque resulta que en ese ayuntamiento hay una serie de personas sospechosas, ¿no? Bueno, pues ese trabajo de la Unidad Anticorrupción, que es un trabajo muy delicado, es un trabajo, cuando uno empieza a investigar el poder, corre muchos riesgos, y hay más de un policía que por hacer eso, se ha visto trasladado, incluso en España, ¿no? Bueno, pues el trabajo de ese tipo de unidades y el trabajo de ese tipo de jueces, como alguno que sale en la novela, ¿no? Que dicen, aquí hemos pinchado hueso, ¿no? Esto es el poder y esto puede tener consecuencias, ¿no? Pero siguen adelante, agarrándose a la ley que en definitiva les da facultades para seguir y para... Yo creo que ha ayudado mucho a la creación de esta conciencia, ¿no? De que hay una serie de cosas que se deben corregir y que si el sistema actual de partidos no lo corrige, pues aparecerá alguien que lo capitalice, y de hecho ya ha aparecido y ya lo está capitalizando, ¿no? Y quizá esa sensación no sería comprensible sin el trabajo de los jueces y policías
que han exhumado todas estas historias. Está bien, porque todas estas historias están encima de la mesa precisamente porque ha habido jueces y policías que en lugar de decir, oye, esto es el poder, vamos a pensárnoslo, van a decir, bueno, esto es el poder, pero esto es tan inmoral, la ley me ampara de tal manera y esto es una infección tan grave que hay que atacarla, ¿no? Y bueno, pues ahí hay casos de un juez que, por ejemplo, ha procesado a una hija del rey. Luego vamos a ver si ahora mismo eso está recurrido, ¿no? Pero hay un juez de Palma de Mallorca que ha imputado a la hija del jefe del Estado. Hasta ese extremo hemos llegado. Sí, que eso era también impensable, digamos. Es impensable en casi cualquier país. Es impensable en casi cualquier país. Pero en este año, digamos, 2014, se decía que en España iba a entrar en la tormenta perfecta, porque todo parecía converger, digo, de hecho, bueno, la abdicación del rey, digo, y el deterioro de su figura, que fue muy rápido, y en base a, por ejemplo, yo que sé, una foto cazando un elefante, o en fin, o problemas conyugales. En tu novela aparece también esa historia en este caso la alcaldesa, que tiene una vida, o había tenido una vida, digamos, sexual muy fuerte, digamos. O sea, el tema de entre lo público y lo privado, lo político, digamos, y la trastienda, ¿no? Porque son personas, que es que tiene que ver con la novela negra, ¿no? O sea, ahí yo veo a Marlowe avanzando. Bueno, y con el poder, quizás lo que yo hago aquí es jugar una baza un poco distinta, ¿no? Estamos acostumbrados a que el macho alfa, ¿no? Que es el hombre político varón, pues al mismo tiempo que lleva los asuntos públicos, también tiene una vida privada turbulenta, porque el macho alfa va arrasando, ¿no? Bueno, en este caso no es un macho alfa, en este caso es una hembra alfa, y la hembra alfa, si uno analiza sus relaciones, en parte también utiliza su poder como herramienta de conquista y de seducción, ¿no? Pero más allá de eso, pues es su vida privada, ¿no? Y en este caso es un personaje, para mí, poliédrico, porque es un personaje que quizá en su vida privada pues tiene una moral relajada, pero sin embargo en su conducta pública es todo lo contrario. Es alguien que precisamente, y ahí empiezan a aparecer las primeras teorías, parece haberse negado a entrar en el juego de favores y en el juego de perversión del interés público en favor del interés particular que ha estado imperando en su ciudad hasta que llegó ella, ¿no? Es una mujer joven, es medio danesa, para empezar. Aquí también es un personaje raro que aparecen, es un poco como Bevilacqua. Es un poco como Bevilacqua, también es un personaje raro, es decir, es una chica que es medio española, medio danesa, que se ha criado en parte en Dinamarca. De ahí viene, por ejemplo, también esa libertad en cuanto a su vida privada. Y al mismo tiempo esa intransigencia respecto con la deshonestidad pública. Esa cuestión, digamos... Que eso es muy nórdico, ¿no? Sí, muy puritano, sí, por un lado puritano y por eso una gran libertad sexual. No, pero yo pensaba en Kissinger cuando dijo que el afrodisíaco más grande es el poder. Sí, bueno... Y que él decía que en el caso de él había aumentado sus relaciones sexuales mientras estaba en el poder. Pero está claro, y el caso espectacular es Kennedy, aunque Kennedy también era relativamente atractivo, ¿no? Pero Kennedy era un depredador. Era un depredador. Cuando hay un libro muy interesante que si no lo has leído te lo recomiendo, que se llama Un adúltero americano, que es un poco una historia de la historia personal de Kennedy, su historia privada, y él realmente desde que llegó a la presidencia no dejó de cazar. Depredaba, pero vamos, chica que veía en cualquier sitio la depredaba instantáneamente, y la inmensa mayoría caían, algunas se resistían. Pero ahí lo que ha cambiado de Kissinger y de Kennedy, por ejemplo, para ponerlo con Clinton, o digamos, por seguir con eso, es y que ha cambiado la cultura occidental, es todo esto de las redes sociales, del Instagram, de eso, esa publicidad que todo queda expuesto de alguna forma increíble, que era, digo, si alguien hubiera escrito en el año 80 que gente importante se iba a sacar fotos comprometedoras y ellos le iban a subir a las redes sociales, a una nube descontrolada, a una nube, eso parecería un delirio, parecería ni ciencia ficción, y está ocurriendo en el 2014, está ocurriendo gente que entra en eso, pero pasa con todo el mundo y no necesariamente con las fotos comprometedoras. Mira, anteayer ha habido una noticia en España muy significativa y que creo que habrá llegado hasta aquí, que es que una enfermera española se ha contagiado de ébola, ¿no? Bueno, pues han intentado protegerla lo más posible, tanto la investigación como sus jefes, las autoridades. Bueno, al día siguiente estaba su foto, la han sacado del Facebook. Su foto, pero no una foto en su casa, fotos de su intimidad. Es decir, todo el mundo está regalando su intimidad a una empresa que en un momento determinado, en una coyuntura en la que te sea desfavorable y tú quieras preservar tu identidad o tu intimidad, no vas a poder porque ya la has vendido. Pero lo más grandioso es que la has vendido por nada. Por nada. Eso es lo más grandioso. Claro, por nada, por estar enganchado a una
a un artilugio que te permite conectarte con tus amigos, supuestamente, ¿no? Con los que ya estabas conectado de todas maneras y son tus amigos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero en ese entorno es que, digamos, el sistema político parece más todavía endeble, y esa parte, Sí. digamos, más cuestionada o más álgida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todos tenemos quizás una antigua imagen de los políticos en cuanto a de que el de ser y parecer, el tema romano, Sí, digamos, sí, sí. el tema ese, y se le exige, y por ejemplo yo leí hace poco, ayer o antes de ayer, de este grupo Podemos, que tiene ese discurso moralista, regeneracionista, si se quiere, ¿no? Sí. Me hacía acordar también a Ortega y Gasset cuando hablaba del regeneracionismo, ¿no? De que la España invertebrada cuando falta, ¿no? Que España necesita, a diferencia de Italia, que puede sobrevivir, digamos, de otra forma, ¿no? Sí, sí, y lo ha demostrado. Sobrevivir y prosperar, sí, sí. Claro, entonces ese discurso, digamos, altamente moralista se choca contra la realidad, que en este momento va por otro lado, aparentemente. Sí, Y es lo que descubre Bevilacqua. No, también. claro, totalmente, ¿no? Y yo creo que también, fíjate, hay un cambio, por ejemplo, muy grande entre, ahora que hemos tenido un cambio de rey en España, todo el pronunciamiento que está haciendo el nuevo rey, que todo es de transparencia, de austeridad, de que nadie puede, ha prohibido que nadie de la familia real tenga ningún tipo de actividad. Bueno, en el pasado tenía actividades económicas que han llegado pues incluso a los tribunales. Es decir, yo creo que hay una conciencia que durante unos años los personajes públicos y sobre todo los responsables políticos no han tenido, ¿no? Estaban acostumbrados a lo anterior. Lo anterior es que la gente se informaba por unas cadenas de televisión que informaban poco y algunas estaban perfectamente controladas, y por unos periódicos que eran 5 o 6. Es decir, que controlar la información eran 6 llamadas telefónicas, ¿no? Con 6 llamadas telefónicas claro, sí, y con ciertas dotes de persuasión se Sí, podía sí, controlar sí, la sí. información, ¿no? Esto se acabó con Internet. Ahora son tantos los altavoces, los tambores Claro. que pueden empezar a dar la noticia que no te interesa que se dé, que cada vez la hipocresía, cada vez la duplicidad, cada vez el hacer una cosa... Decir que cae más rápido. Sí, claro, cada vez es más fácil. O sea, bueno, lo que ha pasado, uno de los últimos escándalos españoles eran era una caja de ahorros, era una entidad financiera, pero realmente sus cargos eran políticos, sindicalistas, representantes patronales, incluso el antiguo jefe de la Casa del Rey, y bueno, tenían unas tarjetas de crédito opacas con las que algunos se ha llegado a gastar 500.000 de euros en asuntos particulares, sin pagar impuestos, sin pagar nada. Bueno, eso supuestamente estaba blindado, lo habían escondido en la contabilidad del banco de una manera recóndita. Bueno, ha salido todo. Ha salido absolutamente todo. Y tú ahora entras en Internet en España y te aparece prácticamente en qué se gastaban. Que si se fue a un safari a no sé dónde, que si pagó una comida en no sé cuánto en no sé dónde, que si en esa comida pidió no sé cuántas botellas de champán. Es decir, toda la información inmediatamente sale como si fuera lava ardiendo, todo eso, toda la que te puede quemar. E incluso, cuando se informa también está el tema de tener que informar a fondo. Leí la otra vez que la Casa Real por primera vez, creo que fue el año pasado, en el 2013, 2012, que en una página web empezó a informar todos sus gastos. Sí, Inmediatamente dijeron que no estaban todos los gastos, No pero estaban claro, todos los gastos, pero hasta el 2012 nunca se había informado públicamente. Nunca. Ni se había sentido la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque cualquier posible crítica estaba más o menos controlada. Lorenzo, obviamente estamos hablando de los cuerpos extraños, pero la investigación policial se va a otras. Hace muy poquito aquí por La Máquina de Pensar pasó un cantautor español que está aquí, está entre nosotros, está pasando un mes o dos en Uruguay, que es el fundador de Jarcha. Él se llama Ángel Corpa, sí, hombre, el hombre que cantaba, Libertad sin ira, exacto, y la elegía de Miguel Hernández, y Andaluces de Jaén, el hombre que compuso esa canción, Andaluces de Jaén. Y él me sorprendió porque le planteé el tema de la transición y cómo veía ahora, desde el 2014, hay una mirada más crítica, me parece, por la transición, ¿no? De si se hizo bien o no se hizo. Al principio parecía que se había hecho perfecto, bueno. y después se descubrió aparentemente que no. Y te lo cuento todo esto porque lo que me sorprendió fue que la respuesta de él fue otra totalmente inesperada para mí, ¿no? Que era la siguiente, que más o menos voy a decir, ¿no? Que con el franquismo, con la transición, nos deshicimos todo de todo el franquismo. Y había cosas como los valores, la disciplina,
cierto orden, no sé bueno. que dijo que, sí. que se perdió, y él decía que ahora, al perderse eso, no se puede poner un policía o un guardia civil, un bevilacqua a cada uno de los políticos. Y me iba más, y decía, y a cada uno de los ciudadanos españoles, digamos. El tema de, digamos, de la integralidad, ¿no? Que yo no sé si estoy muy de acuerdo. A ver, estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. Yo primero creo que la transición española, que ahora en España se ha revisado quizá de una manera hipercrítica, fue realmente una hazaña política. Ahora, fue una hazaña política coyuntural. Simplemente sirvió para salvar esa coyuntura. Una coyuntura endiablada. Un país que prácticamente nunca, salvo algunos intervalos muy discutibles, había tenido un Estado de Derecho y una democracia representativa, normal y funcional, tenía que incorporarse a toda velocidad a ese modelo después de 40 años de dictadura, precedidos por 3 años de guerra civil, precedidos a su vez por 5 años de república convulsa, con revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado, una dictadura, una monarquía descompuesta. Es que uno tira 100 años para atrás en España y el punto de partida era muy complicado para montar una democracia funcional. Se consiguió montar en muy poco tiempo. Ahora, lo que se consiguió fue salvar esa transición endiablada, es decir, ese paso casi del negro al blanco, ¿no? Que esa solución sirviera para algo más que para salvar esa coyuntura, yo creo que ese es el error. Esto es como esos coches que llevan una rueda de repuesto que es más pequeña y más fina, que vale para hacer 50 kilómetros y hasta 80 por hora, ¿no? Claro, si con esa rueda quieres hacer 1.500 kilómetros, pues te cargas el coche. Y yo creo que lo que ha fallado en España es que a partir de cierto momento, ya un poco superada la etapa transicional, había que haber repensado el modelo en mejores condiciones, porque en aquel momento era todo terrible, había focos muy oscuros del régimen intentando dar golpes de Estado. Bueno, dieron un golpe de Estado. Había... Puede decir que en los 90, por ejemplo, se podía ver... Sí, ya cuando todo estaba más o menos apaciguado y cuando el régimen había empezado a funcionar, el régimen democrático y el Estado de Derecho bastante avanzado y bastante homologable a cualquier otro país europeo, había que haber hecho un poco el cierre, que era un cierre tanto de vertebración del Estado, que es un Estado complejo, España, con los catalanes, los vascos, los gallegos, como verdaderamente el eliminar ciertos residuos de desigualdad y ciertos residuos de caciquismo, llamémoslo así, ¿no? que quedaban en la sociedad española derivados del franquismo. Ese diagnóstico de que el franquismo tenía cosas buenas que perdimos, yo creo que es demasiado benévolo con el franquismo. Es verdad que en el discurso oficial del régimen hay una serie de valores, que son valores que creo que debería poder suscribir cualquier persona, ¿no? Como el valor del sacrificio, del esfuerzo, de respetar una cierta disciplina, de respetar más o menos las normas establecidas, ¿no? Claro, en el caso de una dictadura, con mucha menos legitimidad se puede pedir, porque las normas las ha establecido un señor, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando las normas son normas democráticas, sí es verdad que es un valor respetar las normas, cosa que en España se puede haber perdido. Pero yo creo que el régimen franquista en el fondo era bastante hipócrita también, y era muy deshonesto. Es decir, mientras propugnaba este orden, propugnaba este orden para los súbditos, para mantener a la gente sujeta, pero luego por debajo había de todo, y por debajo había de todo en términos de corrupción económica, de corrupción política, de inmoralidad de toda especie, ¿no? Era un juego de ventaja, lo único que había pues una serie de, digamos que la sociedad estaba dividida en nadie se enteraba, ¿verdad? No, en quien tenía la sartén por el mango y los demás pues que estaban ahí en el aceite, por supuesto obligados a estar lo más quietos posible, ¿no? Pero vamos, yo creo que la transición se hizo bien la primera fase. La primera fase es cómo convertimos a un país que está sometido a un orden porque tiene una autoridad impuesta por la fuerza a funcionar en un orden democrático en el que tienes que respetar un orden que no te impone ninguna fuerza con el cañón de una pistola o de un fusil, sino, digamos que con el valor moral de una ley emanada de la soberanía popular, ¿no? Y ese giro se hizo bien. Lo que no se terminó fue, quizá, defraguar el quizás modelo. de poner, institucionalmente más transparencia o control institucional. Pero yo creo que él, no voy a interpretar lo que decía Ángel Corpa, porque aparte también se podría decir aquí, y creo que en la novela tuya también surge algo, la diferencia entre Bevilacqua, que es un hombre que también está al filo de los 50, está en cierto problema, no cierto problema, pero está viendo su propia vida, ¿no? Claro. Sacando cuentas, haciendo un balance, y por ejemplo, y su hijo,
¿no? Entonces, algo que lo vivimos todos, digamos. Ha habido un cambio cultural en los últimos 40 años muy importante. Sí. El hijo tiene 20 años y, bueno, está todo el día, digamos, durmiendo, escuchando la música. Bueno, tampoco es así, se mete a poner como si lo hiciera, pero no, pero sí es verdad, disciplina y esfuerzo, ¿no? Disciplina y esfuerzo son dos palabras que en cierto modo muchos españoles, y ahí es donde estoy de acuerdo con él, disciplina y esfuerzo son dos conceptos que muchos españoles asociaron a la dictadura, convirtieron en conceptos odiosos, y la disciplina y el esfuerzo no son conceptos odiosos. A ver, si uno te disciplina a varazos y te obliga a esforzarte pegándote con un látigo, son odiosos. Pero la disciplina y el esfuerzo sirve para que los individuos se construyan y para construir sociedades y para que las sociedades valgan la pena. Siempre que sea una disciplina y un esfuerzo puestos al servicio de algo legítimo. Pero naturalmente que hay motivos legítimos por los que uno puede ser disciplinado y puede verse compelido a esforzarse, ¿no? Y eso sí es verdad que se ha perdido un poco, y sí es verdad que hay algún discurso en España que cuando tú hablas de disciplina, por ejemplo, no es que eso es de la dictadura, no, la disciplina es otra cosa. Los alemanes ahora mismo son disciplinados y tienen una democracia, creo que difícil de cuestionar, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahí te lleva también al tema de la construcción de la propia personalidad, ¿no? Digámoslo, ¿no? El tema de poder... más allá de que la novela es policial y más allá de que la novela va dando pistas, e incluso hay citas que a mí me sorprendieron porque, no todo el mundo conoce a Germán Copini, por ejemplo. No, esto es generacional. Yo sí lo conocía, esto es generacional. Y me puse contento cuando lo vi, pero esto es generacional. No, Vilanova lo conoce, claro, porque es de su tiempo, ¿no? Y bueno, yo lo que intento es mostrar que un policía, pues, afortunadamente, esto no lo habría podido decir hace 50 años, pero hoy se lo puedo decir, ¿no? Hoy un policía en España, pues, puede ser un individuo con un background cultural homologable a cualquier otra persona de su generación. Bevilacqua también además tiene formación universitaria, ¿no? Pero que es un tipo que tiene un trabajo peculiar, y tiene una autoridad que ejerce y etcétera, pero también es alguien, pues, aparte de con una sensibilidad personal, con una serie de coordenadas culturales entre las que se mueve y que le ayudan a interpretar el mundo, ¿no? Yo creo que... A ser mejor investigador también. Sí, por supuesto, porque eso te permite hacerte cargo de más dimensiones de la realidad, ¿no? Él, si solo tuviera que enfrentarse a, pues, qué sé yo, a narcotraficantes y a ladrones, ¿no? Digamos, de los que están en la capa más baja de la sociedad, pero por ejemplo tiene que meterse al despacho donde hay un señor que es un alto mandarín del partido y tiene que intentar establecer una interlocución con él, ¿no? Y no quedar en sacar algún dato. Sí. Bueno, nada, Lorenzo Silva, gracias por estar aquí. La verdad que la charla es impresionante porque con Lorenzo Silva maneja muchas visiones y perspectivas que van más allá de la novela policial. ¿Te parece que eso es necesario para construir una novela también? Yo creo que sí, creo que, y además aprender a escribir es cuestión de leer mucho y de escribir mucho y equivocarse mucho, ¿no? Pero escribir novelas, crear ficciones con personajes es algo más. Es lanzar una mirada sobre el mundo y esa mirada tiene que estar nutrida, y yo creo que al final es muy importante porque es un camino que no se puede estudiar, ¿no? Yo creo que el novelista al final, en parte por azar, en parte por necesidad, en parte ya a partir de cierto momento pues lo vas buscando, vas coleccionando experiencias y puntos de vista. A mí sinceramente me ha ayudado mucho, por ejemplo, a escribir novelas todos los años que he pasado haciendo cosas que no tienen nada que ver con la literatura, desde la abogacía hasta las finanzas, ¿no? Me ha ayudado mucho porque creo que un novelista debe tener cuantas más dimensiones de la realidad mejor, incluso las que no tienes, buscarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, este verano, una de las cosas que he hecho este verano con mis poquitos días de vacaciones ha sido irme a Afganistán para estar con tropas españolas en Herat y ver cómo es eso, ver sobre el terreno, no lo que veo en los periódicos, claro, sino ver cómo es realmente Afganistán, cómo es ir en un convoy militar por un territorio hostil, etcétera, ¿no? Claro. Y para mí todo eso ha sido enormemente nutritivo, porque creo que yo necesito eso para... Siempre que no tienes eso, siempre que no tienes experiencia, siempre que no tienes miradas directas, acabas tirando de clichés. Acabas tirando de estereotipos, acabas tirando de prejuicios, y eso es lo último que necesito un novelista. O acabas también sacando solo información, por ejemplo, de distintos lados y no de sensaciones sensoriales. Sí, la sensación, lo que decía Proust, él decía la impresión, ¿no? La sensación. Esa es la materia de la literatura, ¿no? Por despreciable, por deleznable que parezca, con eso se hace.
Sí, sí, Flannery O'Connor decía que vivimos nuestra existencia, el misterio de nuestra existencia se da en la materialidad del mundo. Y eso de los principiantes, los novelistas no quieren hablar de eso, ¿no? Quieren hablar de las grandes ideas, de las grandes abstracciones. Y si una novela no se hace con abstracciones, sino se hace con materialidad. Con cosas concretas. Te digo, mira, yo más que grandes ideas, pues ver a un hombre de 50 años desmontando una ametralladora en Afganistán y diciendo, ¿qué hago yo aquí a mi edad haciendo esto? Te dice muchas más cosas que cualquier teoría geopolítica, geoestratégica. Y si escribís digamos, de alguna forma tan cercano a esa materialidad, ¿por qué pregunto? Digo, capaz que esta alcaldesa de esta ciudad no decís exactamente de dónde es. Porque lo que no quería era que el discurso de la novela, si pongo el pueblo, ese pueblo tiene un alcalde en este momento que es de un determinado partido. Es de la Comunidad Valenciana. Sí, yo quería, no, el que tengo en la cabeza es otro realmente, pero bueno, es como una mezcla de varios, ¿no? Pero lo que no quería es que alguien dijera, esta es una novela que señala la corrupción del PP, o esta es una novela que señala la corrupción del PSOE. Porque no tiene sentido, no tiene sentido porque en España cualquier partido político que haya nombrado un concejal de urbanismo, y son algunos más que el PP y el PSOE, ha entrado en este juego. Muy bien, Lorenzo Silva, Los cuerpos extraños, es una novela editada por Planeta, obviamente ya está acá, a diferencia de otros años cuando venía Lorenzo que no estaba en las librerías, ahora está. Uruguay es el primer país donde sale después de España. Bueno, muy bien. Lo que está muy bien. Muy bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a escuchar en nuestra sección de Cuando pasa por la voz a la poeta Laura Alonso, que nos va a leer poemas de su libro De Ley, el esqueleto del viento, que está editado por Trópico Sur. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Fragmentos de Delay, el esqueleto del viento. Estas palabras están manchadas, dice la mujer, palabras, rojo, delirio, rubí, hasta las rodillas de barro, hasta los hombros manchadas, dicen cárdeno, golpe de gracia, cordel de viento, boca a boca de una baba, metal torcido, agudo tirón, el punto de fluencia, torce las piernas, aroma, memoria blanda, caliche, el suelo hasta las botas, el hombre en tierra, se entierra, palabras en el pecho, débil cuerpo del alambre, amor blando, cuerpo duro. El suelo tuercen, algo doblegan la boca en dos silencios, en dos columnas desnudas, se balancean, pinza, felices, estas palabras manchadas. Si por la liebre detenida, abstraída en sus ojos, quietura de sí quieta, por cuántas madrigueras será la luz extraviada, la desaparición de la liebre, furia de los párpados en liebres de ella misma, como los charcos en él la lluvia frágil, cortina, por sobrepálido impreso, la liebre de un respiro dirá empañado, una distancia abolida, campo de aquel de liebre de fuera, mujer sin nombre, regreso, arqueada luz las piernas de un puente, de un arco suspende, por las patas del salto al medio de la liebre, la madre de las liebres, faunillos, especie de algoritmos, de series terribles, informe silencio cambiante, la mano de tumultos, tejido haz, disparos a punto, en cacería de liebre al tibio corazón del suspenso, borde de liebre, borrado dibujo, un soplo detenido dirá pasto mojado, apenas rocío estático suelo, rasgase apenas posada, caricia sin caer mujer de un puente la ráfaga, los párpados brotados al margen de la hoja, la pasajera liebre, liebre de la liebre, las sucesiones en charcos, la lluvia, cuántas estancias, una sombra dirá de las liebres, solo una se escapa.
La materia allá arriba, en la altura, inestable, fragmento, el cuerpo amacado, cesa, el fin de la semana, una boca abierta, como la tolva vacía, sabrá, mujer, el deseo sube una lumbre, detrás de una ventana, el hogar tibio circula, mi niña, dirá el ángel de tierra, verá sin rachas la furia, se apaga, mujer, abierto un libro, dirá un cuento a dormir, la furia del ángel, acá en la tierra, los hijos moldean, como la arena en tarritos, la arrojan al trompo, cuando gira así, amasa hormigón noble es, dirá el hombre, para la casa, mi niña, cuidado el bracito, mi ángel, papá, oís allá arriba, la materia en la altura, la orilla en el peso, trastorna los ruidos, la imagen del cielo inestable, anuda un pañuelo, sobre tablones se ve una hembra en la calle, detenida, en las manos frotan como un puñal directo al reloj, es un alfiler, un punto de sangre directa, la mole entera se rasga, 10 horas de vida, la boca envuelta, respira abierta, la liebre fija en los ojos, habla bajito, ¿por qué? Los grillos sentís, la lumbre en el pecho, sabrá, mujer en el viento, papeles serán, el cuerpo amacado, arriba, arriba, ahora, solta, no mires, la espalda en la ruta. Algunos fragmentos del lugar de los desvíos. Nada hay en reposo, todo escapa a grito de desgarro por alejamiento, espacios dentro de otros estiran y colapsan, vaciado cuerpo del hombre herido por alambres trazados de estrategias, fórmulas con número a tierra en masa bruta, en tierra baldía de la acumulación, las obras desde el cielo, migaja de silencio, atado cuerpo en la mensura celda al movimiento, te dicen hasta aquí. Aquí tu desplazamiento y más allá las aves, los peces, la bestia sin palabra, aquí erguido contraste el horizonte diciendo más allá. Palabras las esclusas, cuchillos divisiones, se fijan al desastre, te alejan de los astros, apenas en el aire sonido de tijeras, un firme agujereado, fraguado con parcelas, de territorio herido la piel llena de surcos, escritos de orfandad entierran a sus muertos, simulan en el túmulo la forma del retorno. Elevé los dioses a los cielos, la sierpe en luz y ruido violentamente al suelo, el fuego enrosca al árbol, el miedo reproduce la altura del espacio, ordena, dice arriba, ordena, dice abajo, la línea vertical el vértigo, el esfuerzo, voluntad el ascenso, no hay trono sin un podio, ni hachas imposibles amando su derribo, potencia de su vida es repetir el acto con torres escaleras, conquistas de la cima, en piernas nos erguimos plegando el horizonte, torciéndole hacia arriba, palanca de los brazos amontonando piedras los brazos de las grúas, ciudades celestiales ancladas en ciudades a pisos más abajo, la sierpe su expansión mastica los cristales, el fuego funde el hierro, eterno el movimiento, los brazos giran aspas, el humo de los hornos, abajo objetos falsos, en esa furia muda de espejos sin imagen. Cargamento. Desenvaina los costales, al costado se estremecen bajo techos derruidos, entre hilos escarlata yacen fierros, se retuercen, se abren paso de caudales a rabiar, esforzados los gemidos, sobre el óxido se exponen, como invisibles andan, como doble del sufriente, nunca el mismo, tanto verle para no alcanzarle el muslo, sea casa de la sangre, de los huesos los pilares, nada de esos el veneno a cielo abierto, que cenamos mientras dan una masacre por conteo, a distancia se inocula el paralítico, se completa el paralaje hasta borrarlo. Habrá que abandonar el equipaje de los ojos, o cargárselo en el pecho, dar oído, algo más que superficie navegable del mirar habrá que hundirse por el puerto de la boca piel adentro, reencontrarse como el hijo que por la mujer es hecho, otra vez aguas arriba. Gente, espero que les haya gustado la poesía de Laura Alonso y mañana se termina La Máquina de Pensar, mañana es viernes. El lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien. Hasta el lunes.